Carlos Iván Zúñiga fue un protagonista principal de la política panameña, un protagonista con cualidades o con atributos de estadista, Guillermo, verdaderamente. Una persona de un conocimiento sumamente amplio, de un profesionalismo admirable, de una cultura muy abundante y de un patriotismo acrisolado. No vemos figuras así en la actualidad, y cuando nos percatamos de que el sector político está tan degradado y tan carente de figuras de esta estatura, de estadistas de este tipo, nos preguntamos qué es lo que ha pasado aquí, que la actividad política se ha vuelto una cloaca, donde el peor elemento de la sociedad es el que concurre. Me dice acá Carlos, y eso es en honor a la ley 17 del año 2010, en honor al doctor Carlos Iván Zúñiga, que por cierto sigue pasando los días y mis amigos de la empresa nacional de autopistas siguen sin ponerle el nombre al corredor como lo dice la ley, don Carlos Guevara Man. Muy bueno, sí, claro que sí. Guillermo, el 14 de noviembre se ha venido conmemorando hace ya varios años el Día del Patriota, en virtud de la ley que mencionaste, la ley 17 de 1910, que destaca el legado patriótico, el legado a la nación del doctor Carlos Iván Zúñiga. Es una ley que se emitió para reconocer el aporte a la nacionalidad panameña del doctor Carlos Iván Zúñiga, y que señala que el 14 de noviembre podrán realizarse actividades encaminadas a fomentar el patriotismo, a fomentar los valores democráticos, morales, republicanos, cuya práctica caracterizó la vida del doctor Carlos Iván Zúñiga, y que son importantes para el mantenimiento de un Estado bien ordenado, de una nación adecuadamente compuesta. Entonces, a partir de esa ley, como dije, de 2010, desde 2014 se inició esa conmemoración en la Defensoría del Pueblo, y se ha esparcido a otras organizaciones para permitir un espacio de reflexión el 14 de noviembre en torno al patriotismo, en el marco, por supuesto, del mes de la patria, que es una ocasión propicia para hacer una reflexión de este tipo. Y yo diría, Guillermo, que es atinente a hacer una evocación del doctor Zúñiga, en tanto que es esta la fecha de su deceso, el 14 de noviembre, y en tanto que el Día del Patriota se conmemora en esa fecha precisamente para rendirle homenaje al doctor Zúñiga por el gran servicio que prestó a la nación panameña. Hay un aspecto de la obra verdaderamente impresionante del doctor Carlos Iván Zúñiga, que por cierto se protagonizó en distintos ámbitos. En el ámbito legal, por supuesto, porque el doctor Zúñiga era jurista, fue jurista, tuvo importantes contribuciones, sobre todo en el ámbito del derecho penal, que es una rama muy necesaria del derecho, sirve para proteger a las personas que han sufrido algún tipo de perjuicio, evidentemente. Entonces, en el ámbito del derecho penal se destacó el doctor Zúñiga como penalista, se destacó también como educador, como formador de generaciones de estudiantes de derecho, se destacó como comentarista político, no solo a través de la prensa escrita, a la cual dedicó numerosísimos artículos desde muy temprano, desde que era casi que salido de la adolescencia. Se dedicó a la producción de artículos periodísticos, y debo decir, porque he leído muchos de ellos, los artículos, he leído muchos escritos del doctor Zúñiga en general. Tenía una prosa verdaderamente admirable desde muy joven. Evidentemente el resultado de una cultura general muy amplia y un conocimiento muy adecuado y muy amplio también de las realidades nacionales y mundiales. Entonces, como comentarista político también se destacó, no solo a través de la prensa escrita, sino a través de la radio.
sus programas radiales muy escuchados, lo mismo que sus columnas de periódico muy leídas a lo largo de, yo diría que medio siglo, porque si comenzó en 1900, más de medio siglo, porque si comenzó a lo largo de casi 60 años, porque si comenzó en los años 40 y su deceso fue en 2008 y publicó la última columna en el diario La Prensa, por cierto, unos días antes de morir. Entonces ese lapso de tiempo abarca unas 6 décadas, unos 60 años. Se destacó también por su vida cívica que lo llevó a, primero, encabezar y a abanderar luchas importantes por la recuperación del ejercicio de nuestra soberanía, por el afianzamiento de nuestra nacionalidad, comenzando desde 1947, cuando le tocó estar al frente de la lucha por el rechazo del convenio Filoz-Hines. Así se le conoció al convenio de bases, el convenio que pretendía prolongar las bases militares, la presencia de las bases militares estadounidenses fuera de la zona del canal. Recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos solicitó a Panamá que le permitiera el establecimiento de sitios de defensa fuera de la zona del canal, y Panamá accedió como una medida para apoyar el esfuerzo contra las potencias fascistas durante la Segunda Guerra Mundial. Se firmó el convenio de base en 1942 y se llegaron a establecer aproximadamente 140 sitios de defensa en todo el territorio nacional. Imagínate todo eso, Guillermo. Panamá era un estado ocupado, era un estado ocupado por Estados Unidos. Y el convenio de base decía que la fecha de expiración de ese acuerdo sería un año después de firmado el convenio o el tratado de paz que pusiera fin a la guerra. El último tratado de paz se firmó en agosto de 1945, con la rendición de Japón. Así que el convenio de bases en Panamá debía expirar en agosto de 1946, pero no fue así, y Estados Unidos buscó renovarlo, y el gobierno de Panamá en el momento parecía anuente a renovar el convenio de bases, pero el movimiento nacionalista en el cual participó activamente el doctor Carlos Iván Zúñiga, ya muy joven, en ese momento tendría 21 años, el movimiento nacionalista panameño, como dije, radicado principalmente entre los estudiantes, también otros sectores profesionales, pero sobre todo entre los estudiantes panameños, la Federación de Estudiantes de Panamá, la FEP, encabezó una lucha cívica, un poco como la que hemos visto estos días, por conseguir que la Asamblea Nacional rechazara el convenio que se había presentado. El gobierno había ya firmado el convenio con Estados Unidos para prolongar la presencia de las bases militares en Panamá, y había presentado el convenio respectivo a la Asamblea Nacional, que se llama Convenio Filoz-Hines, porque lo firmó el ministro panameño Francisco Filoz y el embajador de Estados Unidos, el señor Hines. Pero tal fue la agitación popular, tal fue el movimiento ciudadano que surgió en torno al rechazo de ese acuerdo, que la Asamblea Nacional se vio obligada a rechazar, valga la redundancia, rechazar el convenio Filoz-Hines por unanimidad, y en ese momento el doctor Zúñiga tuvo un gran protagonismo, un gran desempeño, un desempeño positivo. Entonces, digamos que desde ese momento, de la década del 40 en adelante, el doctor Carlos Iván Zúñiga fue un protagonista principal de la política panameña. Y sabes que un protagonista, y lo digo en el buen sentido de la palabra, porque a veces cuando uno utiliza la palabra protagonismo, eso puede tener alguna connotación negativa, pero yo lo digo en el buen sentido de la palabra, un protagonista con cualidades o con atributos de estadista, Guillermo, verdaderamente. Una persona de un conocimiento sumamente amplio, de un profesionalismo admirable, de una cultura, Guillermo, una cultura general muy abundante, y de un patriotismo acrisolado.
No vemos figuras así en la actualidad. Y cuando nos percatamos de que el sector político está tan degradado y tan carente de figuras de esta estatura, de estadistas de este tipo, nos preguntamos qué es lo que ha pasado aquí, que la actividad política se ha vuelto una cloaca, ¿ves? Donde el peor elemento de la sociedad es el que concurre. No son las personas cultas, no son las personas preparadas, no son las personas con adecuada formación, no son las personas con valores los que participan en la política, no son las personas con una visión de Estado como el doctor Zúñiga los que participan en la política. Es el peor elemento de la sociedad, ¿ves? Entonces, cuando hay ocasiones como esta, la del Día del Patriota, yo creo que es importante que recuperemos estas biografías, que recuperemos esta, estas trayectorias y que se presenten al público porque es un hecho que si este país quiere salir adelante, que si quiere tener un cambio importante, hay que sanear la política, hay que sanearla y que imbuirle a la política un elemento nuevo, un personal adecuado, un personal que reúna las características que tenía el doctor Zúñiga, una honradez, como dije yo, a toda prueba, un amor a la patria, evidenciado en su patriotismo, en sus luchas nacionalistas, un conocimiento no solamente de su ámbito del derecho penal y otras ramas del derecho también, sino además una cultura general que abarcaba muchos otros ámbitos, una capacidad de expresión. El doctor Zúñiga Guillermo, creo yo, que fue el último gran orador que hubo en Panamá. El último gran orador que hubo en Panamá. Uno de los impactos, se ha hablado mucho de eso, ¿no? Uno de los impactos de los medios masivos de comunicación y ahora de las redes sociales ha sido, entre otras cosas, por un fenómeno sociológico que es muy interesante estudiar, pero bueno, no soy especialista uno y dos no tenemos tiempo, pero en fin, lo que iba a decir es que la ampliación y la abundancia de estos medios de comunicación y de las redes sociales, una de las consecuencias que ha traído es una merma eh, absolutamente penosa en lo que refiere a la capacidad, en lo que se refiere a la capacidad de comunicarse de las personas y por supuesto ha traído como consecuencia al final de la oratoria. Ya nadie se dedica a eso, Guillermo. ¿No? Ahora nada más que pones un chat, pones una cosa, ya no se llama tweet, un trino. Eh, Ahora la red se llama X, antes se llamaba Twitter. Pones un trino ahí y con eso ya cumple. Antes la gente tenía que, los políticos tenían que ir a la plaza pública, tenían que ir a la plaza de Santana y formarse allí, foguearse allí como oradores y tratar de captar y mantener la atención del público para tener algún tipo de relevancia en la vida nacional. Ya eso se acabó, ¿ves? Eh, Así que en ese sentido también como orador, como comunicador, tanto por la vía escrita como por la vía oral, el doctor Zúñiga se destacó de una forma muy relevante en la vida nacional, en el ejercicio de cargos públicos, que no lo he mencionado en toda su extensión, como diputado a la Asamblea Nacional, como ministro de Estado, eh, como rector de la Universidad de Panamá y como servidor público internacional también, porque terminó sus días como juez de la Corte Internacional de Arbitraje en La Haya. Eh, eh, Fue uno de los jueces panameños designados en esa corte. Así es que una vida de muchos desempeños importantes, desempeños benéficos para la nación. Y en ese sentido, yo creo que es muy atinente que se haya instituido la fecha de su deceso como el Día del Patriota. Hay un aspecto que, por supuesto, a mí me gusta destacar sobre el doctor Zúñiga y es su vocación bolivariana, porque entre otras características de su intelectualidad y de su gran bagaje cultural está esa tendencia bolivariana que lo caracterizó desde muy pequeño. Dice su hijo, el doctor Juan Cristóbal Zúñiga, a quien me unen grandes lazos de amistad, que en la casa familiar en Perónome, en la casa familiar de los Zúñiga Guardia en Perónome,
el salón principal estaba presidido por un retrato de Bolívar. Y es que Penonomé es un pueblo que se caracterizaba por esa vocación bolivariana. Había mucho apego al Libertador en Penonomé. Bueno, ahí hay una bellísima estatua del Libertador en el Parque Central de Penonomé, por cierto. Una bella estatua inaugurada a principios de la década del 50, pero antes de eso ya existía esta vocación bolivariana, muy diseminada en Penonomé. Y refiere el doctor Juan Cristóbal Zúñiga que su padre se crió en ese ambiente, un ambiente de apego, de aprecio, de afecto al libertador Simón Bolívar y a su ideario. Eh, 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 el doctor Zúñiga tiene por lo menos, además de numerosísimas alusiones al Libertador y referencias a su obra y a sus discursos y a sus proclamas como marco orientador de muchos de sus artículos. Además de todo eso, tiene tres discursos importantes, tres discursos muy importantes sobre Bolívar. Eh, eh, el primero de ellos fue pronunciado eh, hace muchos años, en la década del 50, con motivo del aniversario número 170 del natalicio del Libertador. Y le tocó al doctor Zúñiga pronunciar este discurso en Chiriquí, en grupo de maestros, una organización de maestros y educadores chiricanos que se reunieron para conmemorar ese aniversario del Libertador. Y buscaron de orador al doctor Zúñiga. Menciono ese discurso porque me impactó cuando lo leí. Y posteriormente hay otros, como dije, hay por lo menos tres discursos importantes del doctor Zúñiga sobre el libertador Simón Bolívar. Esos discursos fueron compilados por iniciativa de su hijo, el doctor Juan Cristóbal Zúñiga, y fueron publicados por la librería cultural Portobelo en 2013. Y ese mismo año, Guillermo, me cupo a mí la gran satisfacción de disertar en la Sociedad Bolivariana sobre el ideario bolivariano del doctor Carlos Iván Zúñiga. Fue el primer discurso que pronuncié yo en la Sociedad Bolivariana y una gratísima experiencia para mí, porque no solamente tuve la oportunidad de aproximarme de una forma mucho más seria y mucho más profunda al ideario del Libertador, sino hacerlo a través del vehículo o de las plataformas que me permitieron los discursos del doctor Carlos Iván Zúñiga en ese momento. Así es que esa es una faceta de la vida del gran patriota Carlos Iván Zúñiga que a mí me gustaría o que quería yo evocar en esta ocasión en el Día del Patriota, esa vocación bolivariana. Eh, Hay una coincidencia también importante en, en esta fecha, en el 14 de noviembre de este año, 14 de noviembre, fecha del fallecimiento del doctor Zúñiga, Día del Patriota, y además este año se llevará a cabo en esta fecha, más adelante, el día de hoy, las exequias del doctor Mauro Zúñiga. Mauro fue sobrino del doctor Carlos Iván Zúñiga. Mauro fue médico internista, se dedicó a la medicina, se destacó como profesional de la medicina y más allá de eso, en la década de 1980, durante la dictadura militar, se caracterizó o se dedicó al gremialismo médico por un lado y a la lucha por la democracia, Guillermo, de una manera muy especial, muy valiente y muy particular. Los panameños tenemos una deuda de gratitud con el doctor Mauro Zúñiga por sus desvelos, por sus sacrificios para que en Panamá se restaurase la democracia en momentos muy fuertes, en momentos muy difíciles de nuestra vida nacional, cuando las libertades ciudadanas estaban seriamente comprometidas y el régimen militar se dedicaba a perseguir con besaña y con crudeza y con una maldad sin límites a quienes exigían, a quienes presentaban las exigencias que hacía el doctor Mauro Zúñiga, exigencias de justicia, democracia y libertad. Yo creo que tú recordarás perfectamente, Guillermo, el surgimiento de una organización, un paraguas, digámoslo así, un paraguas de organizaciones que se denominó COSINA, Coordinadora Civilista Nacional. Por supuesto. Sí, en los años de 1984-85. Yo creo que es importante que hagamos una memoria breve
el doctor Carlos Iván Zúñiga, por supuesto, también muy presente en estas luchas a través de su activismo político y cívico. Yo recuerdo perfectamente las intervenciones que a diario tenía el doctor Zúñiga en Radio 10, Radio Mundial, en aquella época. Y su sobrino, el doctor Mauro Zúñiga, también muy activo en esta lucha. Entonces se funda o se crea en 1985 la Coordinadora Civilista Nacional para exigir rectificaciones de parte del gobierno, en ese momento dominado por las fuerzas de defensa, en varios ámbitos, sobre todo en lo que se refiere al establecimiento de un sistema democrático en Panamá. Yo creo que es importante recordar, Guillermo, la trayectoria, ¿no? La trayectoria histórica de estos años. En 1983, Noriega decreta la creación de las fuerzas de defensa. La fuerza de defensa es un ejército panameño ya que supera a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional se llamó así entre 1953 y 1983. En 1983 Noriega le cambia el nombre, le pone fuerzas de defensa. Ese es el nombre, por cierto, del ejército israelí, Fuerzas de Defensa de Israel. Entonces Noriega se trae ese nombre, se lo copia y se lo pone aquí en Panamá al organismo militar que él, por supuesto, encabeza y lidera. Eso lo que significó para todos los efectos es mayor presupuesto, mayor gasto y mayor represión. Eso es lo que significó. Y la posibilidad de imponer al año siguiente un fraude electoral, imponer a un presidente, entre comillas, porque eso no es presidente. Recuerdo que habían creado una organización de generales. Había general de división, general de fuerza, general de comando, general, y había como un generalísimo, que era donde él iba a llegar eventualmente, ¿no? Donde quería llegar él, exactamente. Y como dije, para todos los efectos, lo que significó todo aquel cambio fue una capacidad represiva mucho mayor y la posibilidad de llevar a cabo un fraude electoral escandaloso, el más grande de todos los fraudes. Aquí hubo fraude todo el tiempo y todavía hay, pero el más grande de todos, el de 1984. Que trajo como consecuencia la denegación del triunfo del doctor Arnulfo Arias Madrid en la elección de 1984 y la imposición del señor Ardito como presidente de la República. Nada más lo dejaron estar unos cuantos meses, menos de un año, porque al año siguiente lo sacaron. Así como lo habían puesto, lo sacaron. Para imponer al primer vicepresidente como presidente de la República en ese momento. Sin embargo, en el ínterim que pasó, la represión, como dije, de la dictadura aumentó considerablemente. Recordamos perfectamente, me parece que en este programa lo recordamos hace unas semanas, el espantoso asesinato de Hugo Espadafora, que ocurrió en 1985. Bueno, semanas antes del secuestro y espantoso asesinato del doctor Hugo Espadafora, fue secuestrado el doctor Mauro Zúñiga, que ya tenía un activismo cívico importante en demanda de la democratización del país. El doctor Mauro Zúñiga fue secuestrado de una vez cuando se supo que había, porque así era como funcionaban las cosas en Panamá, se llevaban a alguien, entonces otros se enteraban, iban, y en ese momento no había WhatsApp, y en ese momento no había redes sociales. Había que hacer escándalo y repartir fax. Bueno, y sobre todo ir a las emisoras, Guillermo, por eso es que yo tengo gran aprecio por las emisoras de radio. En ese momento todavía había, porque lo que hicieron unos días después fue destruirlas, así, directamente destruirlas. Directamente las destruían, porque sabían que tenían la emisora de los Zúñiga y las emisoras de los Correa, la volvieron leña. Exactamente. Que sufrieron vejámenes, pero entonces lo que se hacía era que se activaban las amistades, los familiares, los conocidos, los agremiados, las personas que afortunadamente el doctor Mauro Zúñiga era una persona muy conocida en Panamá, y cuando se supo que había sido secuestrado, enseguida hubo esta movilización a través de la radio y a través de los otros medios que estuviesen disponibles para alertar a la población. Eventualmente fue encontrado en Santiago con esto es un aspecto macabro, es que así funcionaba la dictadura, Guillermo, y aquí no queremos olvidar de eso. Así funcionaba la dictadura, con apoyo irrestricto de parte del PRD, el partido que hoy está en el poder. Así que se nos olvidan todas esas cosas, pero tenemos que recordarlas.
No podemos seguir así con esa bobería que caracteriza Bueno, es a que la sociedad panameña, ¿no? ahora que se instituye el 20 de diciembre como el día que tenemos que pedir perdón por haber pedido democracia, y ojalá un día periódicos como La Prensa pongan una primera plana de cómo era una primera plana en esa época, cuando podían circular, llena de manchas negras, porque algún sujeto, que por cierto, algunos de esos que ahora son pontífices de la democracia en radio, televisión y algunos periódicos, eran los censores de la época. Sí, Censores, de sensores, repente exactamente. el que nos está escuchando no se pensará que censor es un tipo que dice, no, eso no me gusta. No, no. Este tipo llegaba y decía, esta nota no va. Sencillo, no va. ¿Y qué va a poner? No sé, pero no dice, esa no va. Y aquí va otra, pues, tampoco. Entonces el medio tiene que poner una mancha negra, Sí, taparla. sí, Eso es lo que sí. circulaba aquí, lo que circulaba. Pues aquí Eh, tuvimos un único noticiero de televisión por 3 años. bueno, así es. Y eso en cuanto a la censura y a la represión de los medios, pero en cuanto a la represión de las personas, yo iba a mencionar el aspecto este muy macabro, porque así funcionaba la dictadura. Cuando apareció Mauro Zúñiga, le habían tallado evidentemente con un instrumento punzocortante las siglas F8 en la espalda. Se la habían tallado las siglas F8 en la espalda. ¿Qué era F8? Era un grupo paramilitar, un grupo Era eh, un grupo de eh, eh, matones. Era un exactamente, grupo de matones. exactamente, que tenía la dictadura, que había formado la dictadura precisamente para perseguir a personas como el doctor Mauro Zúñiga. Mauro Zúñiga se salvó, pero Hugo Espadaforo, quien vino una semana después, no se salvó. Mauro Zúñiga se salvó por la gran movilización que hubo en ese momento. Pero ese incidente de secuestro, de tortura y de intento de asesinato en contra de Mauro Zúñiga por su activismo político en pro de la democracia, no lo arredró, no lo mermó, no lo amilanó, y durante la década de 1980 Mauro Zúñiga continuó luchando incansablemente porque en este país se restableciera y se ampliara, por supuesto, un sistema democrático de gobierno. No, es que El aquí, doctor, aquí se instauró un sistema en el cual se hacían las peores torturas traídas y asesoradas por gente de Cuba y de los matones de Duvalier, de Haití. Es que aquí la gente piensa que era que no, te daban palos. No, no, no. Te torturaban como en las películas, pues. es que eran expertos en eso, los Tontomacuts eran expertos en eso, ese era el grupo paramilitar que tenía la dictadura de Duvalier. Y ese fue el elemento que permitió que ellos tuvieran ese control sobre Haití durante tantos años. Volviendo al doctor Zúñiga, Mauro Zúñiga, porque se terminó ya la hora. Quiero decir nada más que falleció después de una larga y lamentable enfermedad hace poco, y que sus honras fúnebres se llevarán a cabo hoy en el Santuario Nacional del Corazón de María en esta fecha, que es el Día del Patriota, el día instituido para promover el patriotismo como un valor esencial para el desarrollo de un país, por supuesto que es un valor esencial hacia ese fin, eh, y en la misma fecha del deceso de su tío Carlos Iván Zúñiga, en cuyo honor se instauró el Día del Patriota como una conmemoración importante para el robustecimiento de la vida nacional. Así que no quería despedirme sin hacer esa, esa acotación que me parece importante y bueno, expresar mis condolencias a la familia del doctor Mauro Zúñiga por su pérdida y recordarlo como un gran luchador por la democracia en momentos muy difíciles para Panamá. Carlos Guevara, te mando un gran abrazo y nos hablamos la otra semana, ¿te parece? Si Dios quiere. Muchas gracias, Guillermo. Que tenga buenos días. Hasta luego. Chao. Era el doctor Saludos Carlos Guevara cordiales. Man con nosotros aquí en el Sillón de Ancón en la mañana Ancón. El doctor Carlos Guevara Man, una de las mentes más brillantes del análisis político de este país, presidente de la Sociedad Bolivariana. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, Guillermo. Muchas gracias. Hubo un apagón, uno de los tantos apagones que caracterizan el suministro o el pobre suministro eléctrico en nuestro país, así es que eso desarticuló un poquito
las cosas esta mañana, me causó algún atraso esta mañana porque no regresó el servicio eléctrico hasta hace unos minutos, pero aquí estamos, Guillermo. Yo no entiendo por qué este país insiste en ser un país subdesarrollado. No hay forma de que el servicio eléctrico, ni siquiera en lugares urbanos, funcione de una manera no africana, pues, para ponerlo de una manera un poco más gráfica, o sea, que tengamos un servicio Sí, eh, eh, adecuado a un país que tiene un presupuesto de 26.000 millones de dólares con menos de 4.5 millones de habitantes. Y todo es así. Yo estoy ahora mismo frente a un árbol que finalmente lo dejaron crecer. Pero tú sabes que soterraron los cables, pero no han quitado los cables. Entonces, los cables están ahí sin ningún servicio, pero alguien se dio cuenta que el árbol estaba muy frondoso hacia abajo. Lo podó muy bien, me parece excelente, para que la gente pasara y no tuviera problemas con el árbol. Ahora, ¿qué pasó? Fue que lo podaron y dejaron las ramas en el piso. Entonces la gente tiene que pasar por encima de las ramas y las ramas están tiradas ahí en el piso, Carlos. qué barbaridad. Qué barbaridad. Ese O es sea, el que hacen país los de trabajos los, una vez. de los patriotas con bandera en las calles. ¿Entiendes? Sí, es una desidia muy grande que hay. Y volviendo al problema del suministro eléctrico, hay una organización, una dependencia del Estado que tiene a su cargo dar ese seguimiento y asegurar que los servicios públicos sean de calidad. Yo me pregunto, esa entidad, ¿qué es lo que hace? O sea, esa entidad, ¿qué seguimiento da? Esa entidad, ¿qué sanciones efectivas impone? La información que yo tengo es que está totalmente cooptada, es una palabrita que se usa en la ciencia política, no sé si es una palabra de curso cotidiano, pero que está completamente capturada, esa organización completamente capturada por las grandes compañías que proveen esos servicios públicos, tanto el servicio de electricidad como el servicio de la telefonía. En el caso de la telefonía cara, carísima, extraordinariamente cara, la cobertura no ocurre en todo el Pobre, país, muy no hay pobre. cobertura en todo el país, hay lugares donde no hay señal, y acá no hay señal, y allá no hay señal, y por el otro lado no hay señal. Entonces, la respuesta a eso es que es un mercado muy débil, pero me pregunto yo, el contrato que tienen esas compañías para proveer los servicios mencionados, ¿no son contratos que obligan a la compañía a mantener el Por servicio de supuesto, manera Carlos, eso está constante, todo incluida estipulado. en todo el territorio? Eso está todo estipulado, pero el problema es que el ente regulador que debe ver ese tema está compuesto por profesionales que finalmente terminan trabajando para el regulado. Por eso por eso hablé Entonces, de que están capturados por las entonces, compañías. ¿qué posibilidad hay de que, porque yo que trabajé 5 años en el sector de las telecomunicaciones, te puedo decir con propiedad que este país debería estar hipercomunicado en su red celular. Aquí no hay enormes montañas, no hay volcanes. Y por favor, no te creas ese cuento de que la señal se la chupa el mar, porque yo lo he escuchado ya y me da mucha tristeza ver que hay gente que se cree ese cuento. Sencillamente que no se hace la inversión que hay que hacer. Punto. Eso es todo. Y debe ser el mismo problema en el caso del suministro eléctrico, que no Por hacen las supuesto. inversiones que se tienen que hacer y que se interrumpe a cada Dos rato. más de eso, porque la generación, para que sepas, nosotros generamos mucho más de lo que nosotros consumimos. Panamá vende electricidad. Compra por un tema de compensación. Eso te lo puede explicar cualquier ingeniero que esté en ETESA. Pero, y de hecho, yo estuve allá viendo eso hace poco para actualizarme. Pero el sistema de generación, Carlos, nosotros estamos bastante bien. De hecho, no sé si sabes que hay un proyecto importante de 5 megawatts para Chepo, para que esa estación sirva también a Darién. Es un proyecto que ya está presupuestado. O sea que el problema eléctrico de generación no existe. Y transmisión, si bien es cierto que la quinta línea está trazada, que hay 4. Entonces el problema de distribución, Carlos. Tenemos 2 compañías que nos atracan. Así, esa es la palabra que hay que usar.
que nos atracan y no hay ningún organismo regulador que le ponga el cascabel al gato. No. Porque como bien lo has dicho tú, hay esa relación simbiótica. Bueno, como me observó un amigo el otro día, la relación simbiótica se supone que es positiva. Esto debe ser una dependencia o una codependencia, que es un término que a veces usan los psicólogos también. Algo verdaderamente nefasto. Entonces, ¿cómo es que hay energía que se produce más energía de la que se necesita? Que Panamá vende energía en el extranjero y no se puede garantizar un suministro confiable, normal, estable de energía eléctrica. Aquí la gente a cada rato con los problemas de que se les daña el aparato que se les daña el aparato aquel. No, pero te doy una mejor. Te doy una mejor. Las constructoras están instalando, en muchos casos, sobre todo en Panamá Oeste, en las casas, paneles solares. Sí. Para que la gente las pueda utilizar. Pero la ley, propiciada precisamente por los distribuidores, te obliga, Carlos, a que si tú en esa casa donde tú estás ahora mismo, quieres proveerte por energía, porque yo estoy viendo el sol reflejado ahora mismo. Sí, cómo no. Si tú quieres aprovechar esa energía solar, pues sencillamente tienes que tener un convenio con la distribuidora para tú suministrarle a la distribuidora y entonces la distribuidora devolverte esa electricidad y ahí te hace una compensación del pago. O sea, no es que tú pones tus paneles y te abasteces, no. Tú tienes que compartirlo con la red. Sí. O sea, cosa absurda. La palabra es estúpida, pero yo creo que es demasiado temprano para usarla. Pero la verdad es que no tiene ningún sentido. Yo no sé, el que legisló eso o es descerebrado o hubo otra motivación, que no se ve, sabrá Dios cuál será. Pero una legislación un abuso perversa. Yo creo que la palabra que mejor describiría la situación que has presentado tú es un abuso, Guillermo, es un abuso total y completo. Entonces, esa es la naturaleza de nuestro sistema económico en Panamá. Es un sistema abusivo. Entonces, aquí se habla de capitalismo y que esto y aquello. En Panamá no hay capitalismo. En Panamá lo que hay es una mafia. Enquistada en distintos sectores. El sector de los servicios públicos es una de ellas. Compañías que abusan de una manera flagrante del usuario, como en casos en que lo ha presentado. Aquí se te daña un aparato eléctrico en la casa. No, es que usted tiene la oportunidad de reclamar. Tiene que llevarlo para que te haga una investigación que ellos la hacen y ellos determinan si ellos tuvieron algo que ver. ¿Tú puedes creer eso? Bueno, imagínate tú. En el caso de la facturación equivocada, que eso sucede a cada rato, una facturación equivocada, una facturación que excede lo razonable y lo justo y lo lógico. Va uno y presenta, y son investigaciones o son procesos, son reclamos que duran y hay que hacer esto y aquello y lo otro y cumplir con formalidades para que al final le digan a uno que no. No, hombre, no, esto no hay derecho de eso. Entonces, a cada rato los apagones. Me llegó una factura de $500 a mi casa. Carlos, yo estoy aquí en la emisora 6 horas al día, 7 horas al día. ¿Entiendes? Y duermo 7 horas. Son 14 horas. El resto, o estoy descansando, estoy comiendo. O sea, lo que te quiero decir es que yo no soy un gran consumidor. Y $500, por donde lo veas, es una exageración. Así que yo reclamé. Se apareció en mi casa un sujeto con un aparatito, dizque a medir el medidor. La cosa más absurda. El tipo iba a medir el medidor. Y yo me paré al lado sin decirle. Me imagino que él pensará, este es otro pendejo que le voy a echar un cuento, pues. Y ahí fue cuando yo le contesté, ¿y usted qué está haciendo? No, que estoy midiendo, pero ¿cómo lo está midiendo? ¿Cuál es el lector? Ese aparato que usted tiene, ¿dónde lee eso? No, pero es que yo estoy mirando. Eso no lo puede hacer desde... A ojo de buen cubero. No necesita estar parado aquí. Usted me pregunta cuál es la lectura y yo se la doy. No tiene que venir. No, pero es que es importante la inspección. ¿Qué está inspeccionando si usted no ha tocado eso? Sí. Entonces, no ha hecho nada. No hacen nada, te echan un cuento y lo que ellos hacen realmente es que, como tienen un poco de gente a la que no le cobran,
Entonces tú eres el que los carga, porque eso funciona así. Sí. Eso funciona así. Sí, Hay barrios sí, donde ellos llegan con la factura y la gente se las devuelve con unos avioncitos. Yo los he visto en edificios, se las tiran de vuelta. Entonces, claro, como no les cobran a ellos, Carlos Guevara Mann, Guillermo Ruiz son los que deben pagar. Entonces, son 150, no cobran el 500. Que reclamen, si quieren. Exactamente. Y una vez más, insisto que el ente regulador no funciona, no vigila esas situaciones, no investiga. Estamos completamente a manos de un sistema abusivo, total y completamente abusivo en el suministro de la energía eléctrica. Y como lo es también en el suministro de la telefonía. Y eso no puede ser. Que queremos ser un país de avanzada, un país de primer mundo. Queremos ser, ¿te acuerdas lo que se repetía antes? La Singapur. Óyeme, eso no pasa en Singapur. Yo he estado ahí. Por favor, ¿ves? Por favor. Pero bueno, Guillermo. Vamos a la pausa, Carlos. Exactamente. Vamos a la pausa. El doctor Carlos Guevara Mann está con nosotros como todos los martes en el Sillón de Ancón, aquí en la mañana Ancón por Radio Ancón.